al medio de la avenida, toda acá está, sin detender, amarillo a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te decoraré, toda la casta es de mi apetito. La primera reflexión que te da cuando te volvés a sentar y que toda la vuelta por el avión que... Más combustible para la motosierra contra la casta política. Y lo primero que vas a hacer cuando llegas a Buenos Aires es... Seguir teniendo en funcionamiento la motosierra para con la casta política. Me llama la atención el tema de tanto se habla de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca, todavía no han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández, tuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar, pero bueno. Bueno, lo que imagino, Martín, la Argentina tiene cierta memoria selectiva y de vez en cuando se acuerdan de cosas que se habían olvidado para siempre, pero no importa. Cuando no la ven, decimos nosotros. O sea, la Argentina emprendió un rumbo, votó un presidente para que haga exactamente lo que está haciendo, que ya lo planteó a través del DNU y lo planteó a través de un proyecto de ley importante. Y bueno, esta manera de obstaculizar lo que eligió la gente plantea directamente un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente, ¿no? Lo otro que se hizo en el DNU fue tratar de dar un shock de libertad. Esto nosotros lo hicimos con un cambio en la parte de contratos del Código Civil y Comercial, que es una de las estructuras jurídicas madres de Argentina. En particular un artículo que se llama el 958, que básicamente lo que dice es que la aplicación del código a los fines de los contratos va a ser supletoria. Esto lo que quiere decir es que prima la voluntad de las partes. Y entonces si ese contrato que los privados firman genera algún gris, uno va de manera supletoria al código y el código llena, como diríamos los economistas, completa el contrato. ¿Okay? Un efecto inmediato de esto fue, por ejemplo, en el mercado de los alquileres, porque en el mercado de alquileres los contratos se tenían que firmar como estaba estipulado en el Código Civil y Comercial, había quedado totalmente desfasado respecto a la realidad inflacionaria de Argentina, porque no te permitía la indexación del contrato, la oferta prácticamente había llegado a cero, los alquileres se habían ido a las nubes, y entonces de repente se libera que la gente haga el contrato por el tiempo que quiera, con la moneda que quiera, con la cláusula de indexación que quieran, y entonces en las 3 o 4 semanas posteriores a la emisión del DNU el precio de los alquileres cayó 20%, volvieron a aparecer las propiedades, se volvió a armar el mercado, ¿no? You wasted no time in putting forth sweeping reforms as soon as you were sworn in as President of Argentina. But Mr. President, your freedom revolution is on the way to failure unless you immediately carry out the biggest plank of your election platform, replacing the peso with the US dollar. Since your election victory, you've been deluged with a cacophony of warnings that it is not possible to dollarize the economy. This shrieking chorus of naysayers is wrong, totally wrong. You can do it right now. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un día en el cual, en un ratito vamos a estar hablando de, finalmente, ¿va a haber acuerdo o no entre Javier Milei y Mauricio Macri? ¿Y cuáles serían, si se quiere, las condiciones de ese acuerdo? Y en todo caso, ¿quién gana y quién pierde en ese acuerdo? ¿Y cuáles pueden ser los riesgos para el presidente Javier Milei? Pero lo que se está discutiendo por estas horas es fundamentalmente
¿Cuáles van a ser los plazos en los cuales una recesión que se está profundizando, ahora van a ver los números, provoca un descenso de la inflación? El presidente Milei parece muy convencido de que las cosas están funcionando bien, y lo mismo en el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo, de que el ajuste fiscal, monetario y la licuación de ingresos, que está provocando una recesión muy fuerte en la economía, vía caída de los ingresos reales, de los jubilados, de los planes sociales, de los asalariados, tarde o temprano va a desacelerar fuerte la inflación. De hecho, el presidente Milei está ya diciendo, a quien quiere escucharlo, que la inflación en enero, si bien va a dar en el orden del 20%, tiene un buen componente de arrastre estadístico, porque si no sería mucho menor. Y piensa que va a haber una inflación de un dígito menor al 10% en los próximos meses, tal vez en abril. Es decir, que hay un proceso de desinflación donde mes a mes la inflación va a ser menor al mes anterior. Y hay cierta coincidencia entre los economistas de que si el gobierno logra mantener el rumbo sin una nueva devaluación del tipo de cambio oficial, que hoy marcha al 2% mensual, el crawling peg del 2% mensual, efectivamente, más allá de los aumentos tarifarios, de transporte, de luz, de gas que se aplican a partir ahora de febrero, la inflación se desacelera. Se está viendo en las mediciones de las encuestadoras privadas y se está viendo en la calle, en la lógica de la recesión muy fuerte que está golpeando y que inexorablemente significa que los aumentos de precios se desaceleran fuertemente, el ritmo de remarcaciones disminuye, porque si no, no venden a nadie. Y esto está ocurriendo en muchos sectores. Ahora, la pregunta es si todo lo que está ocurriendo en términos de dos datos muy contundentes, en diciembre, y lo mismo va a ocurrir en enero, hay una caída del salario real, y lo mismo podría decirse de las jubilaciones en términos reales, que es la mayor en 30 años. Es decir, nunca había habido en 2 meses una caída tan brutal del poder de compra de jubilaciones y salarios, de ingresos fijos, incluso de aquellos que están mejor posicionados, de los registrados privados en blanco. Y el otro dato, que hay una caída del consumo que en muchos rubros supera la caída de ventas de la pandemia, tanto en diciembre como en enero. Es decir, hay una recesión muy, muy fuerte que justamente es, en todo caso, la consecuencia de ese derrumbe del poder adquisitivo de los ingresos fijos, de las jubilaciones y de los salarios. Y la pregunta es, bueno, si eso está debilitando o no al gobierno de Javier Milei. Milei está convencido de que eso no está ocurriendo y para eso ha recibido distintas encuestas. Esta es una de las encuestas que recibió Milei, de Aresco, que muestran que efectivamente el presidente, esta encuesta de Aresco, como saben, Aresco encuestó en la última elección para todos, para Sergio Massa, para el PRO, y también le acercó encuestas a Milei. Esta encuesta lo que muestra es que efectivamente sigue la valoración de la gestión de Milei, esto es de fines de enero, principios de febrero, en el orden del 55%, es decir, más o menos como fueron sus votos en el balotaje. Es decir, la valoración o positiva o regularmente positiva, como lo miden ahí, lo cual indicaría que por ahora, y es un poco lo que plantea el propio Milei, las facturas de la aceleración inflacionaria, el mayor derrumbe del salario real y de las jubilaciones de los últimos 30 años, no están llegando a la cuenta del presidente, sino que esas facturas siguen llegando, como ocurre siempre que empieza un gobierno, al gobierno anterior. La pregunta es si esto va a continuar así y, en buena medida, cómo va a impactar otro elemento que es el derrumbe del nivel de actividad. Es decir, la caída muy, muy fuerte
del consumo y sobre todo si empieza a generalizarse despidos que hasta ahora son, si se quiere, muy acotados. No hay un derrumbe de ventas, hay un derrumbe de la producción en algunos sectores, pero no hay por ahora una concordancia en despidos masivos generalizados. ¿Y por qué? Y entre otras cosas porque los salarios están licuados. Porque estamos con los salarios más bajos del 2002 en términos reales. Entonces, en la ecuación de las empresas, sobre todo en las empresas de bienes, no tanto en las de servicios, en las empresas que producen bienes y que han podido ajustar precios fuertemente después de la devaluación, bueno, los salarios se han licuado en la estructura de costo de las empresas. Entonces, por ahora, eso está aguantando el empleo. Pero igualmente, fíjense, en este gráfico, la consultora Econviews de Miguel Kegel, un exfuncionario en su momento de Menem y también muy cercano también al PRO, lo que muestra es el derrumbe del nivel de actividad, que ya empezó el año pasado, la desaceleración, el enfriamiento de la actividad, pero acá se ve el derrumbe. Y dice Kegel que esto continuaría hasta abril-mayo, y que si las cosas le salen bien a Milei, me parece lo mismo está pensando el gobierno en esta idea, junto con la cosecha gruesa en el segundo trimestre, la economía empezaría de alguna manera a rebotar, pero fíjense que recién en noviembre alcanzaría el nivel previo de consumo antes de la caída, es decir, el nivel de noviembre pasado, o el nivel de octubre pasado. Es decir, que por delante hay un escenario muy complejo, con mucha tensión social y con mucha tensión política por delante. Y lo que estamos viendo en el medio de todo esto es al presidente que, confiado en que las facturas hoy no le llegan, está tratando de ganar tiempo. Y la estrategia para ganar tiempo es, como siempre, en todos los políticos, identificar un enemigo. Y como el kirchnerismo está guardado, los dirigentes principales de Unión para la Patria están guardados, hoy el enemigo son gobernadores o dirigentes o de Juntos por el Cambio o del radicalismo o del peronismo no kirchnerista, que supuestamente eran los dialoguistas con los cuales iba a construir gobernabilidad y que Milei todos los días está denunciando como parte de la casta. Fíjense el ajuste fiscal que se está haciendo. ¿Por qué no depende hoy del Congreso el plan económico de Caputo y Milei? Porque ese ajuste fiscal tiene hoy, fundamentalmente en la licuación inflacionaria, el principal aliado. Es decir, el gasto, por ejemplo, de jubilaciones, en términos reales, cayó 42%. Es decir, los jubilados no han recibido ningún aumento adicional en enero y la inflación voló entre diciembre y enero. Y eso significó que en términos reales hubo un fuerte ahorro del gasto previsional. Más que todas las partidas, donde en algunas hubo un poquito de motosierra, como en obra pública, pero fundamentalmente fue el ajuste brutal del gasto previsional, que junto con los planes sociales son casi el 55% del gasto público total. De hecho, fíjense lo que está ocurriendo en la placa siguiente con el gasto previsional de jubilaciones y pensiones en relación al PBI. Ya venía una licuación fuerte desde los 2 últimos años del gobierno de Macri, continuó en el último año del gobierno anterior, y si se sigue en la senda actual y no se actualizan las jubilaciones por encima de la fórmula previsional actual, que digamos es la fórmula del gobierno anterior, bueno, el nivel de gasto previsional en relación al PBI caería a un mínimo, a un mínimo similar al de la década del 90. A ver si se ve acá, esto es la década del 90. Es decir, la Argentina tendría 5 puntos de gasto previsional cuando tiene el doble de jubilados que en la década del 90. Entonces la pregunta es cómo es que estamos gastando lo mismo en términos de PBI, de jubilaciones y pensiones, si hay el doble de jubilado. Antes había 3,5 millones y hoy hay casi 8 millones de jubilados que ingresaron por moratoria. Y porque se está repartiendo la misma cantidad de la torta entre el doble de gente. Es decir, están ganando en términos reales la mitad de los jubilados. Ese es el ajuste que está en marcha. El otro dato es el ajuste sobre los salarios, que lo venimos mostrando. En diciembre hubo, esto dicho por la consultora favorita de la Citi, 1816, la mayor caída del salario real de los últimos 30 años, de los trabajadores en blanco, que es lo que se registra.
De hecho, fíjense en la placa siguiente, cuando uno ve la evolución del salario real, venía cayendo fuerte los 2 últimos años del gobierno de Macri, siguió con Alberto Fernández y hay un derrumbe en diciembre. Pero estas facturas siguen llegando al gobierno anterior de Alberto Fernández, no a Milei, según lo que Milei tiene en las encuestas. Y finalmente, la pregunta es, insisto, si aguanta o no la política, porque Milei ha decidido confrontar contra la política, contra el Congreso, contra los gobernadores, contra los legisladores, ahora lo van a ver. El tema es si aguanta la calle o no. También vean estos números que venimos mostrando de caída de ventas, son caída de venta incluso en muchos rubros, la placa siguiente, superiores a la pandemia. Bueno, por ahora, por lo menos es lo que indican las encuestas, y no tienen el efecto recesión incluido, lo que tienen es el efecto aceleración inflacionaria, caída del salario real, pero la recesión se va a ir profundizando, según lo que veíamos por lo menos hasta abril. Insisto, la clave ahora, ver qué pasa con el empleo. Si esto que hasta ahora hemos visto, que es se disparan los indicadores de pobreza porque la gente tiene empleo pero no llega a fin de mes, continúa en esta senda o se agrega el drama de la desocupación, que obviamente le metería una cuota adicional de presión social. En este contexto se está hablando, Javier, del acuerdo Milei-Macri. Y hoy hubo, de nuevo, ¿no?, de un lado y del otro, nuevas señales al respecto. Sí, Mauricio Macri, el expresidente, está volviendo desde la Angostura a Buenos Aires en los próximos días. Me dicen que él está más interesado en una reunión con Milei que Milei en una reunión con él. Pero bueno, hablan seguido, más de lo que se conoce públicamente, y la idea de Macri, según cuentan, es que de alguna manera hay que ayudarlo al presidente, sobre todo después de la caída de la ley ómnibus, pero que la idea no es, tratan de bajarle el precio a la intervención del gobierno, y que la idea de Macri, en teoría, es ayudarlo legislativamente en una nueva coalición que termine por enterrar Juntos por el Cambio, si es que todavía existe, y solo existe para los 10 gobernadores del espacio, que eso les permite mantener sus legislaturas controladas. Déjame meter acá, en lo que veníamos hablando, cómo el presidente plantea que pisa el acelerador con el tema de la motosierra contra la casta. Y cómo eso es hoy un leitmotiv, si se quiere, fundamental, que mientras espera algún resultado de la economía, que hoy el mismo gobierno reconoce, está inflación muy alta con recesión, bueno, mientras tanto está una de las promesas de campaña, luchar contra la casta. Fíjense cómo en el avión de regreso de Roma, esta mañana, a las 7:30 de la mañana, llega Milei a Ezeiza y tuvo la oportunidad de hacer algunas declaraciones en el avión, y justamente la declaración es: estoy recargado para la motosierra contra la casta. La primera reflexión que te da cuando te volvés a sentar y que toda la vuelta por el avión, que es Más combustible para la motosierra contra la casta política. y lo primero que vas a hacer cuando llegas a Buenos Aires, que Seguir teniendo en funcionamiento la motosierra para con la casta política. Bueno, ahí sale y resalta esto Javier Milei. Y ahora vamos a retomar el tema de Macri-Milei, pero hoy de nuevo hace un retweet en el cual identifica a la casta política. Y no identifica al kirchnerismo, a Kicillof, a Cristina, a Massa, sino que identifica a los que dice se disfrazaron del cambio y en realidad son parte de la casta. Sí, en realidad repostea, le pide dar retweet, estábamos viendo ahí la imagen, a un hilo de un influencer anónimo, Beto, en donde pone el ojo otra vez sobre los diputados traidores que dicen que van por el cambio y después le votan en contra al gobierno, pero con una particularidad. Son diputados y diputadas a los que les vence el mandato el año próximo. Y entonces, ¿qué piden acá?
anótenlos porque cuando se vuelvan a presentar el año que viene, pues les vence el mandato, no los voten, aunque le digan que son el cambio. Y ahí hay gente bastante conocida por nosotros, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde están, entre otras, Campagnoli de la Coalición Cívica y Juan Manuel López, ambos de la Coalición Cívica, Facundo Manes del radicalismo, Emilio Monzó de El PRO y que ahora está en Hacemos Coalición Federal, ¿quién más? Carolina Píparo, nada más y nada menos, son todos diputados que ingresaron en el 2021. Carolina Píparo de la propia Libertad Avanza. Exactamente. Había entrado al Congreso, hay que decirlo, en la lista de José Luis Espert, pero rápidamente se pasó a la bancada de Milei junto con Victoria Villarruel. Candidata de gobernadora de Milei. Exactamente. ¿Quién más está? Margarita Stolbizer, por la provincia de Buenos Aires. También apuntada como una traidora a la que no hay que votar en el 2025. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, porque está ordenado el acá poseo. es donde más llama la atención, porque los anteriores uno podría decir que ideológicamente quisieran representar un centro moderado, algunos centro derecha, otros una centro izquierda, pero acá hay diputados que ideológicamente tienen su electorado pegadito al de Javier Milei, en el caso de Martín Tetaz, sobre todo. Y en el caso de Paula Oliveto. Exactamente. Que también responde a la coalición cívica de Elisa Carrió, pero es una dura en términos del discurso antikirchnerista, ¿no? En los medios y demás. Denunció varias Exactamente. ¿no? Carrizo, bueno, es una radical más tradicional, si se quiere, que tiene alguna identificación con Lustó. Pero Milei ahí ha tachado a dos supuestamente aliados ideológicos, ¿no? Sí, sí. Tetaz y Paula Oliveto. También los considera traidores y parte de la casta. Insisto, la lista es más corta de aquella original, cuando se cayó la ley Omnibus, porque estos son solo diputados y diputadas a los que les vence el mandato el año que viene. No incluye a los que entraron en diciembre de 2023 y tienen 4 años de mandato, es decir, todavía tienen para renovar la banca 3 años más, 3 años y medio más. También hay diputados de Córdoba, entre ellos uno que está tachadísimo, que es Oscar Agos Carreño. Sí, ¿por qué está tachadísimo? Porque de Hacemos Coalición Federal es el sindicado como uno de los enviados del gobernador cordobés, Martín Yarlora, incluso en hablar con Máximo Kirchner para tratar de que Unión por la Patria apoye el reclamo cordobés de que se coparticipara el impuesto país. Así que Agos Carreño está súper tachado, también del radicalismo Gabriela Brauer de Koning y María Soledad Carrizo también radical. También, me parece importante volver a la idea del tuit, ¿no? Acá está hablando de los que fueron en la última elección con la idea del cambio, eso dice textual el tuit. A continuación, los diputados de un escrache, ¿no? Los diputados que ingresaron al Congreso haciéndose pasar por cambio y después votan con el kirchnerismo, que renuevan bancas el próximo año para que no se engañe a la gente escondidos en ninguna lista. Está jugando ya, primero Milei cree que se está quedando con todo el electorado de Macri, ¿no? Con el PRO que lo acompañan, ahora vamos a hablar de eso. Y después está jugando en ese espacio de oposición antikirchnerista en su momento, pero que Milei considera que él también puede quedarse como un referente de ese sector. Sí, de hecho, en la lista de Córdoba estaba Rodrigo de Loredo, digamos que también es de los duros cordobeses, pro libertad de mercado, etcétera, etcétera, y que terminó llorando. También la ponen a Natalia de la Sota, pero Natalia de la Sota incluso ya en la campaña electoral había jugado para la candidatura de Sergio Massa, para el balotaje. Entonces, ahí metieron a todos, tachan, y en Mendoza, siguiente, lo ponen a Julio Cobos, ¿no? El hombre que abortó la 125,
años atrás como vicepresidente y también está metido como uno de los traidores a los que no hay que votar el año que viene cuando haya elecciones legislativas. Atención, mañana audiencia por el protocolo antipiquete. Sí, Maxi. A ver, por fuera de la economía, una de las políticas públicas tal vez más importantes del gobierno de Milei tiene que ver con la seguridad, puntualmente la calle y el protocolo antipiquetes que lanzó en diciembre pasado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hay una causa judicial en la que la izquierda está reclamando la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes. Esa causa la tiene el juez federal Sebastián Casanello, que convocó para mañana a las 11 de la mañana a una audiencia en los tribunales de Comodoro Pi entre las dos partes del expediente. Por un lado, quien lo inicia, que es la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires de izquierda, Celeste Fierro, que está reclamando la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, y por el otro lado, el Ministerio de Seguridad de la Nación. En principio, mañana Patricia Bullrich va a ir a la audiencia. Digo en principio porque la propia Bullrich la semana pasada públicamente confirmó que iba a ir. Hoy desde el ministerio no me lo daban por seguro, me dijeron es muy probable que vaya, va a depender mucho de la agenda de Patricia Bullrich, pero en principio va a ir la ministra, si no, además de Bullrich, si no va ella, irá el jefe de gabinete y va a ir Fernando Soto, que es uno de los directores nacionales del área de legales, para cada parte exponer sus posturas. Ya el Ministerio de Seguridad, por escrito, ante el juez Casanello, defendió el protocolo, marcó lo que viene diciendo públicamente Patricia Bullrich, que es una manera de ordenar la calle, y después de la audiencia, por supuesto, se espera la resolución del juez, importante porque es una de las políticas públicas más importantes del gobierno de Milei. Atención, ¿qué está pasando con la crecida del Río de la Plata? Está Cristian Balbo en Tigre. Cristian, ha habido inundaciones por la crecida del Río de la Plata en Quilmes y en Tigre. Cristian. Así es, Maximiliano, crecidas del Río de la Plata. Nos encontramos en la zona residencial del Tigre con mucha prudencia, caminando por esta región, porque se vuelve a producir una nueva crecida. Nos dicen que el pico sería a las 12 de la noche. 3,10 metros, nos dicen, de altura a la que va a llegar el Río de la Plata. Estamos a una cuadra de lo que es la intersección del río Tigre y el río Luján. Ahí vemos una alcantarilla que ya quedó bajo el agua. Por eso el peligro al momento de circular por acá, porque esas alcantarillas no dejan de ser peligrosas para los peatones y también para los automovilistas. Varios vehículos de turistas que vinieron por el fin de semana largo, Maximiliano, a las islas del Delta y dejaron sus autos estacionados acá. Cuando regresaron en la jornada de hoy se encontraron con el auto literalmente bajo el agua, sin poder ponerlo en marcha. Tuvieron que llegar remolques hasta acá. Hay un camión que está intentando cruzar con las balizas en estos momentos. Y acá es una particularidad. Claro, para los vecinos del Tigre es habitual que ocurra esto y no se alarman, pero sí toman las precauciones del caso. Como por ejemplo esta vecina que está acá, que nos acaba de informar que nos retiremos de este lugar porque en 2 horas va a crecer el río y mucho. Y ellos mismos lo que hacen es sacar los vehículos y ubicarlos en la playa de estacionamiento municipal, porque si no se les inundan. Pero claro, las casas lo que tienen acá es esta situación, y es que están en altura. Nos dicen que el agua esta noche va a llegar hasta acá. Para tener una idea, Maximiliano, hasta acá va a llegar el agua, está la señora en altura, ahí arriba nos dicen, terminen con la salida y retírense de acá porque todo esto va a quedar bajo el agua. Tenemos que retirar los vehículos también, claro, porque quedas atrapado acá. Quedas atrapado, Maximiliano. O sea, ellos saben porque son vecinos del Tigre, conocen de crecidas del Río de la Plata, del Luján en este caso y del Tigre, pero quienes vienen como turistas, van al Delta y dejan su auto acá, después tienen un dolor de cabeza importante porque se encuentra con el auto inundado. Cristian, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Hasta luego. Hay toda una discusión respecto a si Milei sigue con la idea de dolarizar la economía. Y lo que está quedando claro es que no hay duda de que Milei quiere en algún momento dolarizar. La pregunta es ¿cuándo? Hoy hubo 2 señales. Una fue Steve Forbes, en realidad en el día de ayer, el CEO de la revista conocida, Forbes, salió con una carta abierta al presidente Milei diciendo que apoyaba a full a Milei, pero que Milei corría un riesgo si no dolarizaba rápido. Y le dice Forbes que ya estaban dadas las condiciones y que tiene que ir a una dolarización. Mirá un fragmento breve.
Bueno, no importa lo que dice Forbes, porque, fíjense Caputo, el ministro de Economía, ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, toma ese video de Forbes y dice, Milei tiene una ampliación de su discurso muy grande en todo el mundo. Mostremos el tuit de Caputo. El ministro de Economía haciéndole, si se quiere, un guiño a los dichos de Forbes, instalando que esto están pidiendo. Y hoy, se los cuento yo, no importa, ayer fue lo de Caputo, el ministro de Economía, y hoy un hombre del mercado tuitea eso que estamos viendo, a ver si mostrémoslo ahora, y Milei pone correcto. Y el concepto es un poco lo que mencionan tanto Caputo como el propio Milei. Si lo podemos poner, lo puedo leer, si no, se lo resumo. Entiendo la idea del ancla fiscal, incluso creo que tendrá vigencia durante 4 años, pero ¿qué pasa post-Milei? Nada es transitorio, y nada es menos transitorio que el equilibrio fiscal. Argentina necesita dolarizar, el plan económico debe tener elementos de irreversibilidad para que el mercado confíe. La idea, y Milei le pone a eso hoy, correcto, como pone. La idea esta de dolarizar es tirar la llave y maniatar a todos los políticos. Y si dentro de 4 años viene otro gobierno, cualquiera sea el signo político, la dolarización va a impedir que efectivamente pueda salirse del rumbo. En realidad, Ecuador tiene dolarización, tiene déficit fiscal y tiene un problema de deuda grande. De hecho, entró en default en los últimos años y tuvo una reestructuración de deuda y tuvo un programa con el fondo también. Es decir, el equilibrio fiscal uno tiende a pensar que debiera surgir de un acuerdo político amplio entre las instituciones, las distintas fuerzas políticas para votar leyes que después todos cumplan, ¿no? La independencia del Banco Central, cierta regla fiscal que mantienen, por ejemplo, países como Chile, como Perú, como Uruguay, más allá del gobierno de turno, sea de izquierda o sea de derecha. Son países que han sido gobernados o Colombia, países que han sido gobernados por la izquierda y por la derecha, y lo mismo, han tenido muy baja inflación y han respetado los equilibrios básicos, sobre todo el equilibrio fiscal. Entonces, uno tiende a pensar que son dos cosas distintas, pero el presidente está muy convencido de que la dolarización puede ser el instrumento para que los políticos dejen de emitir peso. Eso es cierto, pero ojo que los políticos también pueden tomar deuda en dólares, que es un poco lo que pasó en Ecuador. Entonces, pero sin duda Milei sigue con la idea de esta dolarizar. A ver, un fragmento muy cortito de lo que decía Steve Forbes respecto al apoyo a Milei y diciéndole tiene que dolarizar rápido. Lo que me parece está quedando cada vez más claro es que Milei quiere y va a intentar dolarizar en algún momento. La pregunta es cuándo. Si va a ser en el corto plazo, este año. Supuestamente había dicho que no, que este año no estaban dadas las condiciones. O si va a ser el año que viene. Algunos creen que no, que está tratando, lo que estamos viendo, licuando los pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central. Hay una licuación muy grande de los pesos que dan vuelta, de los plazos fijos, todo con la tasa de interés perdiendo fuertemente frente a la inflación, mientras acumula dólares en el Banco Central. Y eso está generando que la ecuación donde había muchos pesos dando vuelta y muy poquitos dólares empiece a cambiar. Y que en algún momento, después del segundo trimestre, se ingresan más dólares al Banco Central y la licuación termina de achicar lo que se llama la cantidad de pesos circulante en sus distintas variantes de agregados monetarios, bueno, en algún momento Milei pueda querer dolarizar. Algunos dicen, no, incluso puede querer dolarizar en junio. Fíjense lo que decía Steve Forbes. You wasted no time in putting forth sweeping reforms as soon as you were sworn in as president of Argentina. But Mr. President, your freedom revolution is on the way to failure unless you immediately carry out the biggest plank of your election platform, replacing the peso with the US dollar. Since your election victory,
you've been deluged with a cacophony of warnings that it is not possible to dollarize the economy. This shrieking chorus of naysayers is wrong. Totally wrong. You can do it right now. Ahí está, Forbes, que lo entusiasma a Milei para dolarizar. Pero más allá de lo que diga Forbes, lo que está claro es que el presidente sigue con la idea de la dolarización, no solamente por el tuit, sino por lo que viene transmitiendo él mismo, y que tiene un ministro de Economía que está alineado con esa idea. Si había alguna duda, hace rato que ha quedado despejada, que Caputo considera que, más allá de que se haga el ajuste fiscal hoy, que hoy es más por licuación y menos por motosierra, aunque se use mucho la motosierra para hacer el ajuste fiscal, la Argentina en algún momento necesita algo que estabilice de manera definitiva. Esto es lo que ha escrito Caputo, que está totalmente alineado en ese sentido con Javier Milei. ¿Cuáles son los funcionarios que Mauricio Macri considera que no funcionan en el gobierno de Milei? Recordemos a Cristina Fernández de Kirchner hablando de Alberto Fernández y los funcionarios que no funcionan. Bueno, eso tiene ahora un modelo 2024, que es el modelo que Macri cree que los funcionarios, hay funcionarios muy importantes de la administración Milei que no están funcionando. Vamos a la lista, la tenemos ahí atrás. 1. Santiago Caputo, el asesor estrella, el asesor premium de alguna manera del presidente. Para algunos, entre los que me incluyo, es el Marcos Peña de Javier Milei, pero sin ser jefe de gabinete. A Santiago Caputo se le endilgan muchas cosas más allá de sus tareas de comunicación. Enlace con el Congreso, asesoramientos políticos. Bueno, Macri cree que es perjudicial para la libertad avanza y para este gobierno. Nicolás Pose está a su lado, el jefe de gabinete, conocido como Bernardo, entre alguna gente que no lo quiere, el mudito de la serie El Zorro. Le dicen Bernardo. Hay gente mala en el gobierno. En la política. Mucha gente mala. Sí. No habla, no da entrevistas, habla con poca gente del gabinete y es uno de los que también están en la mira del expresidente. Es muy impresionante cómo algunos editorialistas, completamente alineados con el expresidente Mauricio Macri, empiezan a poner en la mira a estos dos hombres de confianza del presidente Javier Milei, marcándole la cancha, ¿no? Son de mucha Entonces confianza. Empiezan a hablar del Rasputín de Milei por Santiago Caputo, empiezan a hablar del mago del Kremlin. Es decir, empiezan a horadar a dos hombres de la máxima confianza de Javier Milei, como son Caputo y Nicolás Pose. Integran la mesa chica de Milei, junto con Karina, con la hermana, digamos. Entre ellos 4 se definen muchas situaciones del gobierno. El tercero de la lista es Guillermo Francos. Para Mauricio Macri, un peronista infiltrado en el gobierno, lo responsabiliza de la llegada de Martín Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados en vez de Cristian Ritondo, de acuerdos con gobernadores peronistas, de designaciones de peronistas como Daniel Scioli, ex rival de Macri en la competencia electoral de 2015. No le gusta. No le gusta como ministro del Interior, le parece que no puede estar en la gestión de Milei un hombre como Guillermo Francos. Macri dice que es el que lo impulsó a la idea del acuerdo con el peronismo no kirchnerista. Exactamente. Y que Macri siempre decía que ese peronismo lo va a traicionar. Exactamente. Y que forma parte de la casta, ese peronismo, según Macri. El cuarto es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Cree que también está ahí solo porque se apellida Menem, que no tiene manejo político para conducir la Cámara de Diputados y obviamente Macri tiene un reemplazo para todos ellos. Para el caso de Martín Menem se llama Cristian Ritondo y es el jefe del bloque PRO. ¿Vos tenés confirmado que Milei quiere sostener a estos 4 lo que a mí me cuentan del gobierno es que Milei no quiere dar el brazo a torcer en esta instancia, en este tiempo. No sé más adelante si las cosas se empiojan. Los riesgos del acuerdo de Milei con Macri para Milei, esto por lo que están viendo incluso en las encuestas que lo muestran todavía a Milei, igual que como llegó, digamos, sin pérdida de capital político, pese a la aceleración inflacionaria, todo lo que contamos, ¿no? A la recesión, a la caída del salario real. En primer lugar,
la idea de que le quita frescura, ahí tenemos una placa, le quita frescura a la idea de la lucha contra la casta. Porque hay muchos que identifican a Macri, o todo el armado de Macri, de Juntos por el Cambio, con la casta. En segundo lugar, que Macri está muy mal, espanta en un sector social bajo, que son votantes de Milei. Milei, la mitad de los votantes de Milei son sectores sociales bajos. Y Milei sigue estando, sorprendentemente, dicen algunos encuestadores, en esos sectores con un apoyo muy importante. Pero Macri espanta. Y el tercer punto es este, ¿no? Que a Macri lo asocian al gobierno para ricos y a Milei no. Que fue un poco un estigma para Macri y obviamente que se disparó después y que nunca pudo revertir durante su gestión. Era parte también de la estrategia del kirchnerismo y es algo que quedó asociado, sobre todo en amplios sectores de la sociedad, en los sectores medios bajos y bajos. El expresidente Macri. En cambio, Milei no tiene ese estigma, entre otras cosas, porque el origen social de Macri, su origen empresario y demás, cosa que no es el caso de Milei. Y dicen que ese es un riesgo para Milei, según las encuestas, porque el único indicador que está 50 y 50 es justamente ese indicador. Si las medidas que está tomando Milei son o no para los ricos. 50% dice que sí, 50% dice que no. Es el único indicador que ahí está en polarización justa en la sociedad. Si uno ve ese mismo indicador en la figura de Macri, está totalmente desequilibrado. Es decir, hay una mayoría que cree que Macri gobernó para los ricos. Entonces, ese dicen quienes están cerca de Milei, es otro riesgo, con lo cual Milei necesita o quiere hacer un acuerdo con Macri, pero tampoco estar cogobernando con Macri. Exacto. Porque podría pagar esos costos políticos. Vamos a una tanda, cuando volvamos tenés el tema, el juicio al Perovi. Sí, claro. Sigue esta semana uno de los juicios por fuera de las causas de corrupción más importantes para la política hoy. Y vos, Javier, tenés... una renuncia. Una renuncia que finalmente se concretó. Sí. Mucho tiempo después de... Bastante, ¿no? El anuncio. Sí. Bueno, salió Martín Menem a responderle a Unión Cívica Radical, que le está haciendo advertencia respecto al DNU. A ver si podemos ver lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, cuestionando ¿qué? El comunicado con la exigencia del radicalismo de que termine de mandar qué diputados van a formar la comisión bicameral de seguimiento de los DNU. Están los 8 del Senado, faltan los 8 diputados. Y Menem les contrachicaneó. Me llama la atención el tema de tanto se habla de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca. Todavía no han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández. Tuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar, pero bueno. Bueno, lo que imagino, Martín, de la Argentina tiene cierta memoria selectiva y de vez en cuando se acuerdan de cosas que se habían olvidado para siempre, pero no importa. Cuando no la ven, decimos nosotros. O sea, la Argentina emprendió un rumbo, votó un presidente para que haga exactamente lo que está haciendo, que ya lo planteó a través del DNU y lo planteó a través de un proyecto de ley importante. Y bueno, esta manera de obstaculizar lo que eligió la gente plantea directamente un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente, ¿no? Bueno, ahí estaba Martín Menem, Sí. ¿no? A ver, no hay apuro del gobierno, del oficialismo, de formar esta comisión, porque ¿qué es lo que presiente la Libertad Avanza, el gobierno de Milei? Que el radicalismo, gran parte del radicalismo, con Unión por la Patria, le van a voltear el DNU tanto en el Senado como en diputados. O con los gobernadores van a apretar al gobierno como, otra vez, como prenda de negociación, voltearle o no el DNU en el Senado y en diputados. Totalmente. Pero además, si el gobierno decide ir por más decretos, es una comisión que va a analizar todos los decretos que vengan de ahora en adelante, no solo esto, ¿no?
todos los DNU van a pasar por esa comisión. Fíjense, Federico Sturzenegger hace unos días, esto fue de la semana pasada, estuvo en la Universidad de Miami, ahí hizo una larga charla en castellano, en la cual explicó cuál era la lógica de todo el proceso de regulación, ¿no? Siendo Sturzenegger el asesor que armó todo el decreto, el DNU de regulación y después la ley ómnibus. Y ahí explicaba cuál es la lógica de regular distintos sectores de la economía, ¿no? Más allá de lo que planteaba Sturzenegger, hoy hubo alguna repercusión porque levantaron un fragmento respecto a la ley de alquileres, que Sturzenegger dijo bajó 20% los alquileres a partir de la derogación por el DNU de la ley de alquileres. Mira. Esto fue, por ejemplo, en el mercado de los el tema de la ley de alquileres. Más recientemente, Sturzenegger salió a decir cuál es la lógica un poco de la negociación, o en todo caso, esta disputa que hay con los gobernadores y con legisladores en el Congreso, ¿no? Y ha salido a decir Sturzenegger que hay que empobrecer a los grupos de interés para ganarles la pelea, ¿no? Al defender el DNU y la ley ómnibus. Y justamente, fíjense, este es el fragmento. Posibilidad en algún sentido de empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo. O sea, en algún sentido buscar mecanismos para restarle esos recursos, porque recuerden que esos recursos van a ser usados como un mecanismo de bloqueo a cualquier proceso de reforma. La lógica de lo que está ahora Milei cortando todas las transferencias a las provincias, ¿no? Donde en principio era toda una transacción, un toma y daca, negociaciones y demás, y ahora ha optado directamente por cortar transferencia, además de usar el relato, ¿no? El relato de la casta son los que no están de acuerdo conmigo, básicamente son eso, porque si están de acuerdo, no sé, los 3 diputados que responden al gobernador de Tucumán, a eso no los identifica con la casta. No. Con eso se negoció. O si están de acuerdo diputados del PRO a los cuales se les pagó con cargos y demás, eso no son la casta. No. Son los que votaron en contra. Los que votaron algún inciso, algún punto en contra. Pero la lógica es cortar el financiamiento. Y bueno, esa es la pulseada. Si uno mira los números, el ajuste que se puede hacer cortando las transferencias discrecionales a las provincias es solo 1% del PBI, cuando el gobierno necesita ajustar 5 puntos del PBI. Ahí lo van a ver en la placa. No es menor igualmente. En esas transferencias hay obra pública, en esas transferencias hay gastos corrientes, hay fondos para planes sociales, hay fondos para educación, el fondo de incentivo docente. Ahora, el problema principal de los gobernadores no es este corte de transferencias, sino lo que está pasando con la coparticipación automática, es decir, los fondos que van a recibir este año los gobernadores. Y lo que les pasa a los gobernadores es que este año van a recibir un piso respecto a lo que venían recibiendo en los últimos años. Y esto es porque el aumento de recaudación más fuerte se está dando en los impuestos no coparticipables. El impuesto país, que subió de 7 a 17%, con una suba del dólar muy fuerte, y se cobra sobre todo las importaciones, y ha explotado en términos de recaudación, y eso no va a las provincias, no es coparticipable. Y el otro impuesto clave, las retenciones, que en una cosecha que va a ser el doble de la del año pasado, con un dólar además mucho más alto, todo eso no va a las provincias, sino se lo queda al gobierno nacional. Por eso, fíjense, este número es muy fuerte. Acá, ¿a dónde se ve? Estoy al revés, ¿no? Acá.
este número es 28% de todo lo que recaude la AFIP este año, la proyección, va a ir a las provincias. Cuanto hasta el año pasado era 33, 32, 34. Y esto que recibieron las provincias, básicamente es lo que recibieron durante el gobierno de Macri. Digamos, Macri cuando tenía los juicios de las provincias de Santa Fe, de San Luis, de Córdoba, termina restituyéndole 15% que antes iba al ANSES, a las provincias. El famoso pacto fiscal. Pero los gobernadores están en un problema, no por los recortes que está haciendo Milei, obviamente les agrega un problema adicional, sino lo que está pasando en términos de la dinámica de recaudación este año. Que los impuestos que vuelan en la recaudación son los que no se coparticipan. Entonces, en la torta de todo lo que recauda el gobierno nacional, Milei se va a quedar con una porción mucho más grande. Por eso, ojo que del otro lado también los gobernadores están en problemas, no es que se le pueden plantar tan fácilmente a Javier Milei. ¿Querés hablar de un exgobernador, de Alperovich, uno de los hombres fuertes en su momento del kirchnerismo, del peronismo? 3 veces gobernador de Tucumán, senador nacional, que hoy está en una situación absolutamente distinta de la que lo conocimos porque está siendo juzgado por abuso sexual y violación de una sobrina, quien era la secretaria de él durante sus últimos años cuando fue senador nacional. El juicio comenzó la semana pasada y este jueves comienzan a declarar los primeros testigos del juicio. Están citados cerca de 80 testigos, un juicio que está previsto que por lo menos dure hasta mitad de año. Hoy me decían, agosto, septiembre, tal vez si todo va bien, puede conocerse la fecha del veredicto. Un veredicto que en el caso de ser encontrado culpable, la pena que le cabe al Alperovich es de prisión de cumplimiento efectivo. No estamos hablando de una pena menor a 3 años. Y un dato de color, ¿vieron esos datos que circulan por lo bajo y que en estos casos que involucran a la política siempre circulan mucho? ¿Quiénes son los abogados de Alperovich? Yo les digo Augusto Garrido y Mercedes Rodríguez Goyena. Nada. Son del estudio de Mariano Cunio Libarona. De hecho, Mariano Cunio Libarona, actual ministro de Justicia, fue el abogado de Alperovich hasta que asumió y, por supuesto, tuvo que dejar la defensa del exgobernador. Javier, un dato respecto a un ministro que Milei echó hace ¿cuánto? ¿Hace 2 semanas? 3 semanas. Sí. 3 semanas. Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Oficialmente se anunció que iba a renunciar por razones personales, que se le iba a pedir la renuncia, que se iba a ir por razones personales. En 3 semanas no hubo ninguna comunicación oficial, no salió en el boletín oficial, no hubo ningún reemplazo. Fue y dijo, presento mi renuncia, cosa que pasó el viernes por la tarde. Y hay 2 puestos claves, la ANSES, que se tiene que definir ahora, en las próximas horas, el nuevo titular de ANSES y la Secretaría de Minería. Sí, Energía. Pueden venir más, la Secretaría de Minería. De Minería. Rollón. Que ojo, que la anterior secretaria estuvo por todo el mundo en los seminarios presentando el caso argentino. Y lo que pasa siempre en Argentina, se cambia el funcionario, pero hay que esos puestos definirlos rápidamente. Sí, bueno, con Ferraro no definieron todavía quién lo reemplaza. Gracias, colegas. Se quedan con Mariana Condardesi. En A24 nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, chau. Pásenla bien.